pasado prediqué de Bar Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de Bar Jesús? Y Bar Jesús dije que significaba hijo de Jesús. Pero como este hombre no le estaba haciendo honor a su nombre, Pablo lo llamó hijo del diablo. Y les dije en aquel momento lo que significaba el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos nos habla de una iglesia nueva, de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, de 120 personas que comenzó una generación con una iglesia poderosa, hermano. Y les decía que esa iglesia poderosa, tal cual comenzó, va a terminar. Porque el libro de los Hechos no ha sido concluido, les dije, y la iglesia, que somos la última generación, nosotros como cristianos llenos del poder de Dios, vamos a cerrar y vamos a concluir el libro de los Hechos. ¿Sabe cómo? También haciendo milagros. Porque los milagros no solamente eran para la antigüedad, para los tiempos antiguos. Porque el Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo les vengo repitiendo un versículo muy conocido por todos nosotros, que está en el libro de Eclesiastés. Y a esta prédica le puse nuevamente, y nada hay nuevo debajo del sol, la parte 2. Porque realmente nada hay nuevo, hermanos. Nada. ¿Cómo pudo entenderlo este hombre, Salomón, que pudo escribir esto? Porque las cosas se repiten. En un tiempo diferente, pero se repiten. Lo que se vivió ayer, les decía yo, lo que se vivió en la iglesia de los Hechos, con el bautismo del Espíritu Santo, llenándolos de poder, hoy nosotros lo vamos a vivir, o lo estamos viviendo, más bien dicho. Y la iglesia, para poder hacer todos estos milagros, somos llamados no adentro, sino afuera. Porque afuera es donde está la necesidad. A pesar de que aquí también hay mucha necesidad porque hay muchos enfermos. Amén. Entonces, el Señor me ministraba con este libro hermoso y poderoso. Y vamos a leer en el capítulo número 5. Número 5. Donde dice muchas señales y maravillas. Amén. 5:12. Voy a leer del 12 al 16 porque tengo que leerlo para que después se pueda entender lo que dice el 17. Amén. Y lo vamos a leer hasta el 42. Es un poco largo, pero estamos en el día del Señor, ¿cierto? Así que Hechos 5, 12 al 16 y después del 17 en adelante, tengo que leer del 12 al 16 para que entendamos por qué los saduceos tenían celos con los apóstoles. Amén. Dice así: muchas señales y maravillas. Mire lo que vivieron aquellos tiempos los discípulos, la iglesia del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. ¿Y dónde está la iglesia de hoy? ¿Por qué no suceden los milagros que sucedían en aquel entonces? ¿Usted sabe por qué sucedían aquellos milagros? Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, y el que ministraba era el Espíritu de Dios.
y se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Hoy no se le da la cabida al Espíritu de Dios en las iglesias. Por eso las iglesias están carentes de poder y de autoridad. Amén. Pedro y Juan son perseguidos. Le leí esa parte para que entiendan ahora los celos de estos hombres. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, se llenaron de envidia. Y sabemos que la envidia, los celos, es una obra ¿de qué? De la carne. Y los celos, la envidia es algo demoníaco, hermano. En ti y en mí no pueden existir los celos contra un hermano. Jamás. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mire, los pusieron en la cárcel pública por hacer milagros, por hacer señales. Qué celos y qué envidia, hermano. Más un ángel del Señor, el ángel es Cristo. Amén. Cristo es el que pelea por la causa de los apóstoles, como también pelea por tu causa. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, mire, ¿a qué le suena esa palabra? Id y hacer ¿qué? Discípulos, id. Y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aleluya, gloria a Dios. Mire cómo padecen los cristianos con poder y autoridad. El diablo quiere meterlos presos, pero ayuno que abre cualquier cárcel, especialmente la cárcel del demonio. Amén. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo, uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote, era Caifás, le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, ya en el poder y en la unción del Espíritu Santo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da el Espíritu Santo Dios? A los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Aleluya, mire qué tremendo. Así que cuando a usted quieran matarlo, cuando usted empieza a hacer señales y milagros y quieran matarlo, porque va a suceder, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada que no vuelva a repetirse, hermano, porque las iglesias se van a levantar en celo, en envidias. ¿Por qué? Porque se les acaba su negocio. ¿Qué cree que estaba pasando con los saduceos? Yo les voy a explicar. Bueno, quedamos en el 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, un sedicioso, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estos eran rebeldes. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Después de haber sido azotados, hermanos, nos salieron renegando, nos salieron diciendo, estos saduceos la van a pagar. Voy a orar para que Dios mande fuego del cielo. Dicen que salieron gozosos, ¿por qué? Por la causa del evangelio, hermano. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Me voy a detener un poco ahí. Oiga, hermano, tanto tenemos que aprender de todos estos hombres. Realmente tenemos que aprender cómo dieron la vida por el evangelio. Cuando eran azotados salían con gozo, porque sabían que habían padecido por el evangelio. Hermanos, qué diferencia la iglesia de hoy. Hoy no queremos sufrir, hoy no queremos que nos pase nada, y estamos en pruebas o en problemas. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, hermano, pero estos hombres tenían la confianza de Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso. Puede tomar asiento, hermano. Voy a orar. Voy a darle gracias al Señor por esta palabra, porque el Señor nos sigue insistiendo con el libro de los Hechos, lo cual nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo de gloria. A pesar de todo lo que se pueda decir, de todo lo que estamos viendo en esta tierra de pestes, terremotos, guerras, avisos de guerra, pero nosotros, ¿en qué estamos? En Cristo. Amén. El mundo está en crisis, pero tú y yo estamos en Cristo. Y en Cristo tú y yo estamos seguros. Amén. Porque dice el Salmo 91 que estamos en la diestra de su mano. Amén. Voy a orar dándole gracias al Señor y podamos recibir esta palabra y atesorarla. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más te doy gracias por esta palabra, Padre amado. Y te ruego, Señor, que sea de bendición, que sea un alimento sólido y fuerte, Padre amado, que nos pueda motivar, Padre amado, a imitar a estos hombres, Padre amado, porque, Señor, eran sujetos a pasiones como nosotros, Señor, pero mira, estaban llenos del poder de tu Santo Espíritu, Padre amado. Y yo creo lo mismo para nosotros, Padre amado, que estamos llenos de tu gracia, llenos del poder de tu Santo Espíritu, Padre amado. Así que si ellos pudieron, nosotros también podemos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Usa mi boca, Señor. Usa mis palabras, Padre amado, para poder bendecir a este pueblo, para darles el maná fresco, Padre amado, una comida sólida que los mantenga y los sostenga, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que tuve que empezar a decir que las señales y maravillas que hacían los apóstoles para que podamos entender por qué los saduceos se llenaron de celos, por qué los saduceos se llenaron de envidia. Usted sabe que el negocio de ellos estaba bajando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, alumbra el corazón y los ojos. Y se saca el velo, hermano, y se puede salir de la ignorancia y conocer que hay un Cristo que nos dio la vida. Entonces el negocio de ellos, déjeme decirle más, los fariseos persiguieron a Jesús
y los saduceos persiguieron a los apóstoles. ¿Usted sabe por qué los saduceos siguieron a los apóstoles? Porque los saduceos no creen en la resurrección ni en ángeles. Entonces los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él era la vida y la resurrección. O sea, nosotros no vamos a morir, hermanos. Vamos a resucitar en Cristo Jesús. O sea, nosotros ya tenemos la vida eterna, la estamos disfrutando aquí. Y estos hombres, hermanos, no tenían miedo de hablar el mensaje de Dios. ¿Usted sabe por qué no tenían miedo? Porque ellos caminaron 3 años con Jesús. Jesús los aleccionó, los enseñó, los educó. Jesús los hizo discípulos. Y yo meditaba mientras estudiaba, y no es lo mismo un creyente que un discípulo. Porque aquí hemos visto creyentes que no creen. Hemos visto creyentes que el día de hoy no están. Pero un discípulo es igual a Jesús. Mire lo que significa discípulo. La palabra discípulo viene del griego matetes. Qué palabra más cómica. Que significa aprendiz, implica una relación maestro-discípulo. Es lo que hacía Jesús, maestro-discípulo. Los tuvo por 3 años, caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús, aprendieron la doctrina que Jesús hablaba, hasta sus gestos, hasta sus modales. ¿Se recuerdan cuando vieron a Pedro y dijeron, mira, ese habla como ¿quién? Como el maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo llega a hablar como el maestro. ¿Ustedes han visto las prédicas del amanecer? ¿Cuántos discípulos no hablan como Radamés? Y yo siempre he dicho a mi esposa, le digo la pastora Mili chica, ¿por qué? Porque lo que aprendió de su maestra, ella lo recibió, hasta la manera de hablar o hasta la manera de moverse. Eso es lo que es un discípulo, no es lo mismo que creyente, porque dice la palabra de Dios que hasta el diablo cree. Y no vamos a decir que es un creyente, amén. Entonces, conocían, había una promesa. El Señor les dijo, id y hacer qué, discípulos, no le dijo, id y hacer qué, creyentes. Y la palabra creyente no figura en la Biblia, pero la palabra discípulo sí. La palabra discípulo no sé cuántas veces, porque la busqué para que me dijera cuántas veces sale, pero no me dijo. Pero sí, unas cuantas veces, si ustedes leen el libro de los Hechos, aparece discípulo, 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 muchas veces. Entonces, estos hombres tenían un mandato, tenían un mandamiento. Y déjeme decirle que aquí esta era la segunda vez que los tomaban presos por causa del evangelio. Y segunda vez que estaban en la cárcel. Pero nosotros tenemos un ángel que pelea por nosotros. Y este ángel era Cristo, hermano. Cristo se encarga de nuestra situación. Cuando tenemos un mandato y no se ha cumplido, mira, el mismo Señor te va a sacar de la cárcel. Y no es el primer caso que tenemos en el libro de los Hechos. ¿Te recuerdas tú cuando Pablo y Silas y los demás estaban presos? ¿Qué pasó? Dice que vino un terremoto, el ángel de Jehová, hermano, el ángel de Jehová los sacó. Y no solo eso, cuando Pedro cayó a la cárcel, ¿qué pasó? Dice que había un pueblo orando. Y dice que un ángel también, el ángel de Jehová, Jesucristo, hermano. Jesucristo estaba preocupado por la causa de él. Y no solo eso, porque el propósito aún no se cumplía. Entonces él mismo vela por tu seguridad. Hermano, qué impresionante el cuidado que Dios tiene de nuestras vidas. Por eso yo le he enseñado que mientras el propósito en tu vida y en la mía, mira, el propósito en tu vida y en la mía, mientras no se cumpla, el Señor lo cuida. El Señor lo guarda. Y a ti nada te va a pasar, porque el diablo te va a poner miles de trabas, hermano. El diablo se va a oponer. El diablo, mira, aquí lo vemos. ¿Por qué estaban con celos los saduceos? ¿Por qué tenían envidia? Porque su negocio se le estaba acabando. Porque cuando llega la palabra de Dios a los ojos de los hombres, el engaño se va. Y tenemos cuántos casos. El domingo pasado yo les predicaba del libro de Efesios, capítulo 19.
cuando aquellos que construían la estatua o la efigie de la diosa Diana, dice que cuando Pablo llegó a la tierra de Éfeso, empezó a predicar que Dios no moraba en templos hechos por manos de hombres. Entonces se me imagina que también predicaba de esta diosita Diana. ¿Y qué pasó? El negocio empezó a mermar, el negocio empezó a irles mal. Porque ellos mismos dicen en el capítulo 19, de dónde tenemos nuestras riquezas. Pero el negocio le empezó a ir mal, hermano. Si construían o fabricaban 1000 piezas de dianita, ahora ya no construían 100. Porque cuando llegó el evangelio a Éfeso, hermano, los ojos de aquellos se abrieron. Se abrieron. Y ya no adoraban a la diosita Diana, sino que adoraban a Jesús. Y no solo eso, hermano, mira que te voy a mostrar cuando llega la luz del evangelio a las tinieblas. Cuando llega la luz del evangelio a una ciudad que está en tinieblas. Mira, vamos a leer. Ok. Dice, lo voy a leer del 10 en adelante, no lo busquen, Hechos 10, dice así. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 19:10, Hechos 19:10. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, me voy a detener ahí un poquito porque esto es impresionante, hermano. No es para cualquiera la autoridad y el poder de Dios. Es para los hijos de Dios, para aquellos que están llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. 7 hombres quisieron dominar a un espíritu inmundo, a un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? El espíritu inmundo dominó a 7. Imagínense la fuerza y el poder que tienen estos espíritus inmundos. Pero contra nosotros no pueden prevalecer, porque nosotros está el que es más poderoso, hermano. Si ese espíritu inmundo pudo vencer a 7, ¿a cuánto tú podrás vencer? Porque no es con fuerzas, ni es con espada, ni es con jabalina. Es con el Espíritu de Dios, hermano. Y mira, cuando llega la luz del Evangelio a una tierra llena de oscuridad, mira lo que sucede. Y muchos de los que habían creído venían el 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer, magnificar el nombre de Jesús, levantándolo con tu testimonio, hermano. No solo de palabras, con tu testimonio. El 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso el libro de los Hechos es poderoso, hermano, porque ahí ministra y ejerce el Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y eso es lo que nos falta, que el Espíritu de Dios nos guíe y tome el control de nuestras vidas. El 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas se propuso Pablo ir a Jerusalén.
Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Bueno, hasta ahí nomás. Pero se da cuenta lo que hace el poder de Dios cuando nosotros, como sus discípulos, porque somos discípulos, no creyentes, somos sus discípulos. ¿Usted cree que no vamos a hacer lo mismo que hicieron estos hombres? ¿Usted no cree que cuando el evangelio llegue a aquellas ciudades donde aún no ha llegado, las historias de Satanás van a desaparecer? ¿Usted no se acuerda? Yo tengo 63 años y me acuerdo un poquito de cuando era más joven, hace no tanto, hace 10, cuando tenía 10, 12, 13 años, las historias que se contaban de aquellos pueblos, por ejemplo, fuera de mi ciudad, fuera en pueblitos lejanos, en el campo, las historias que se contaban, que ahí estaba el diablo, que estaba aquí, que estaba allá, pero cuando llega la luz del evangelio, ¿qué pasa? Se acabaron las historias. ¿Por qué? Porque se plantan iglesias cristianas y se empieza a publicar y a predicar el evangelio. Y cuando llega el evangelio, ¿qué pasa? Mira, los ojos se te abren así, como el testimonio que contó el hermano Manolo de su papá, hermano. Y lo voy a contar porque es bueno. Usted sabe que él cuenta que su papá fue por años a la iglesia católica. Estoy hablando del pastor Manolo. Fue por años a la iglesia católica. Y el día que se convirtió se le abrieron los ojos así. Y dice que tomó un palo. Iba a ir a la iglesia católica a pegarle al papa. O sea, al cura. Y Manolo le dice, papá, ¿para dónde vas? Bueno, a pegarle a este cura que me tuvo por tantos años engañado. ¿No dice Pablo en el libro de Tito, como les leía el domingo pasado, que hay que tapar la boca de todos estos engañadores que desvían el camino recto del Señor? ¿No fue lo que le dijo Pablo a Bar Jesús? Hermano, el poder y la autoridad que tenía en aquellos entonces los ministros de Dios como Pablo, como Pedro, ¿tú crees que no lo tienes? ¿No dice el libro de Santiago que eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras? Y miran, y me llamaba la atención cuando yo estudiaba y no lo podía entender, pero yo lo miro así de esta manera. Yo lo miro de esta manera, amén. Yo se los voy a leer. La primera vez que fueron presos los apóstoles, no dice si eran todos los apóstoles o solo Pedro, Juan y Santiago. Ellos piden confianza y valor. Y mira la oración que hacen después de salir, de estar con los saduceos que lo metieron a la cárcel y le prohibieron que hablara en el nombre del Señor Jesús. Esta era la primera vez. Y ellos le dijeron, mira, es necesario obedecer a mi Dios, pero a ti yo voy a seguir predicando en este nombre. Y dicen, esta fue la primera vez. Y puestos, el 4:23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Permiso. Me dio calor ya. Este es el fuego del Espíritu Santo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo es poder, es fuerza del Espíritu Santo de Dios. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y todos fueron llenos de qué? O sea que esta es la segunda vez. ¿O no?
Les leo el capítulo 2, porque leímos el capítulo 4. Y esa fue una oración que hicieron ellos. Y dice la palabra de Dios, antes de ir al capítulo 2, que Dios les respondió. ¿Con qué? Tembló. Dios le respondió con un temblor. O sea, le estaba diciendo, sí, yo los voy a cuidar, yo los voy a amparar. Y yo les voy a permitir que ustedes hagan todas esas señales. Hermano, y esa oración fue contestada porque de ahí en adelante estos hombres predicaban con señales. Donde iban, predicaban y las señales los seguían. ¿No dice eso la palabra de Dios en el libro de Marcos? Id y hacer discípulos y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque, hermano, yo no tengo que ir detrás de las señales como hoy. Las señales van a ir detrás de mí. Mientras yo esté haciendo la obra del Señor, las señales me van a seguir. Y no solo eso, sino el que me va a respaldar va a ser el ángel de Jehová, que es Jesús. Es Jesús. Si me quieren meter a la cárcel, es Jesús el que me va a sacar. Porque pueden meterme a todas las cárceles del mundo, pero mientras mi propósito no se cumpla y no predique la palabra por la cual yo fui levantado como ministro de Dios, el que va a salvar mi vida va a ser Jesús. Porque ahí quisieron meterlos presos, pero no pudieron, hermano, porque tenían un propósito de predicar este evangelio. Entonces vamos al 2, capítulo 2, versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? O sea, y en el 4 de nuevo. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como una doble porción para ellos. Porque sabe que venían tiempos difíciles para los apóstoles. Tiempo de persecución. Y para soportar todo aquello necesitaban el poder de Dios metido en sus corazones. Y mientras yo estudiaba se me venía Eliseo. Eliseo no es que tenía una doble porción del Espíritu Santo de Dios, porque en aquellos tiempos el Espíritu Santo no estaba, venía solamente. Pero sí él tuvo una doble porción, hermano. Dios le dio el poder y la autoridad para hacer el doble de los milagros de Elías. Elías hizo 9. Y Eliseo hizo 18. Usted sabe que Eliseo fue criado a los pies de Elías. Y cuando ve a Elías, porque el profeta era profeta, ya lo había ungido como profeta, como su sucesor. Él sabía que el siervo iba a ser levantado. Él sabía, porque el profeta, acuérdese, lo veía todito, el profeta. No como los profetas de hoy, que no ven nada y se llaman profetas. Y les gusta que le digan el profeta tanto y no ven nada, hermano. Están ciegos. Necesitan colirio. Porque el profeta de Dios ve a través de la palabra de Dios. Y no anda regalando llaves ni le anda diciendo vas a tener un templo grande, vas a tener 1000 ovejas, tú vas a tener una casa de 1 millón, vas a tener este auto. Ese no es profeta. Porque el profeta habla la palabra de Dios. Y tenemos el caso de Samuel, el caso de Moisés y el caso de muchos profetas como Pablo. Ese es el profeta de Dios que profetiza la palabra de Dios. Amén. Y se me fue en lo que estaba. ¿Estás hablando de la doble porción? De Eliseo. Sí. Eliseo tenía una doble porción. Se me venía a mi corazón. Dios lo ungió con poder y pudo hacer estos milagros. ¿Usted sabe por qué Dios lo ungió con un doble poder? Porque él sabía lo que le esperaba. En aquellos tiempos Israel estaba en la ruina y él tenía que levantar al pueblo de Dios. Y él necesitaba la fuerza de Dios. Lo mismo para los apóstoles. Y no lo podía entender, pero yo lo miro de esta manera. Fueron llenos en el 2 y fueron llenos en el 4. Los veo como una doble porción por todo lo que le venía para los apóstoles. Acuerde que todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron azotados, hermano, era una persecución tremenda. Y cuando yo leía lo que leímos, ¿cierto? Dice que los sacerdotes se llenaron de celo y los tomaron presos y los metieron a la cárcel, hermano. Y viene el ángel de Jehová, que es Cristo,
y los saca y los liberta. Que podríamos haber dicho, estos hombres pudieron haberse ido a esconder de la persecución, de la cárcel, pero ¿sabe dónde los manda el ángel? Usted sabe, los saca del peligro y los mete en el peligro, al templo. Al templo. ¿Por qué? Porque tenían una palabra que dar, tenían un compromiso. Por eso el ángel le dice, vayan y prediquen, id y prediquen esta palabra de la vida. ¿De qué vida le estaba hablando? De la vida de Jesucristo que había resucitado. Porque los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles, hermano. Pero era el negocio de ellos, hermano. El negocio de ellos estaba bajando, ya no le entraban los billetitos a su bolsillo. Hermano, tráigalo ahora a los tiempos de hoy. Cuando la iglesia empieza a hacer milagros. Hablando de la iglesia, porque los que persiguieron siempre a la iglesia y a Cristo fueron los del mismo pueblo. ¿Usted cree que el mundo se va a levantar en contra de la iglesia? Al contrario, el mundo va a venir a la iglesia para recibir los milagros. El que se va a levantar va a ser la misma iglesia. Usted sabe por qué las iglesias van a quedar vacías. Entonces ya no van a poder comprarse el avión de $50 millones, ni el Cadillac, ni el Mercedes-Benz. El negocio les va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque el evangelio está llegando a los corazones de los hombres. ¿Y sabe lo que necesita el Señor? Discípulos. Discípulos. Como aquellos que el Señor formó. Un creyente, ya dijimos aquí, vinieron muchos creyentes y el día de hoy están metidos en el mundo. Pero un discípulo, hay que pagar el precio. Un discípulo, usted, si yo quiero formar un discípulo, me tengo que tomar tiempo. Jesús se tomó 3 años en formarlo. Y caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, se vestían como Jesús y hablaban lo que Jesús hablaba. Y Jesús les dijo a sus discípulos, mire lo que les dijo Jesús a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo vamos a pertenecer o a ser de Jesús? Perteneciendo y siendo de la palabra de Dios, hermano. Permaneciendo en la palabra de Dios. Entonces tú y yo, así como los apóstoles, necesitamos una doble porción. Porque yo creo, hermano, todo lo que está escrito en el libro de los Hechos, nosotros lo vamos a vivir o lo estamos viviendo con el poder y la autoridad. Pero si tú lees el libro de los Hechos, ningún milagro fue hecho dentro de las sinagogas. Todos eran hechos fuera. Al contrario, uno hubo en la puerta de la Hermosa, cuando Pedro y Juan iban subiendo, dice que había un paralítico en el templo, en la puerta de la Hermosa, y antes de entrar dice que lo sanó. Y el cojo después entró al templo, ¿cómo? Saltando, hermano, no como los milagros que vemos por televisión. ¿Tú sabes los milagros que se ven por televisión? Viene acá y allá está el ministro. Quítale las muletas. Y le quitan las muletas. ¿Cómo? Salió el cojo. Saltando, hermano, saltando. ¿Por qué? Porque los milagros que hacen ellos a la semana después están igualitos, hermano, igualitos. ¿Por qué? Porque quieren lucirse, quieren vender la pomada, como decimos nosotros. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos. El evangelio se ha desvirtuado. Pero aquí nosotros somos discípulos. Y vamos a permanecer en su palabra, haciendo lo que Él nos mandó. Porque el ángel le dijo, id. La primera vez le dijo, id y hacer discípulos. Ahora le dice, id y predicar este evangelio. Id y cumplir el propósito por el cual yo los he salvado de la cárcel. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Porque somos discípulos, hermano. Y le damos gracias a Dios. Amén. Que nosotros permanecemos en su palabra.
Gracias a Dios. Y así es cuando llega el Evangelio, hermano, a la vida de los hombres. Las tinieblas desaparecen. Y llega la luz del Evangelio y se te abre el entendimiento y empiezas a entender y empiezas a preguntar. ¿No te acuerdas tú cuando te convertiste? Lo querías saber todo y preguntabas esto, preguntabas lo otro. Así somos cuando nacemos. Somos como bebitos, preguntones. Porque llegamos a los caminos del Señor llenos de preguntas y el mismo Señor te las contesta. Así fue con mi vida, hermano. Yo tenía, antes de convertirme, tenía un mundo de preguntas en mi cabeza. Y cuando llegué al Señor me pude entender todo, solo, sin explicación. Muchas explicaciones de hermano, pero otras, el Señor me las revelaba a mi corazón. Yo podía entender que no era de este mundo. Se lo digo antes de ser cristiano. Yo sabía que no era de este mundo, pero no lo podía entender. Y me creía no sé, raro, me sentía raro. Pero cuando llegué a los caminos, a los pies del Señor, pude entender que no era de este mundo. Y es como dice la palabra, estamos en el mundo por causa de llevar el Evangelio. Nada más y nada menos, hermano. Pero tenemos que imitar a los discípulos. ¿Cuántas veces fueron puestos en la cárcel? Y las 2 veces le dijeron los saduceos, ¿no te hemos dicho que no prediques en este nombre? Porque ni siquiera querían nombrarlo. Ni siquiera querían nombrar Jesús. Pero mira cómo se condenaron. Y 2 veces dieron la misma respuesta. No es necesario obedecer a Dios antes que a ti, Caifás, antes que a los hombres. ¿Cuándo vamos a salir a predicar? ¿Cuándo van a hablar de nosotros? Ahí dice que la fama llegó a los hombres, pero yo no busco la fama, usted sabe, para que nuestro nombre sea levantado. Porque ellos no buscaban la fama para que su nombre fuera levantado. Y dice que la fama de ellos se extendió por toda la tierra. Y que sea notorio, hermano, como fue notorio cuando la reina de Sabá vino a ver a quién, a Salomón, por los dichos de su boca, hermano, porque sabía hablar. El hombre tenía la gracia, la autoridad y el poder de Dios para poder hablar. Y la sabiduría dice que la mujer esta quiso venir a ver, porque lo que le contaban cuando vio, dijo, wow, esto quedó chico a lo que me contaron. Que queden chicos a lo que el mundo pueda conocer de nosotros cuando nosotros le presentemos al grande. Hermanos, van a ver que realmente es grande y poderoso, que van a querer seguir nuestras pisadas. Hermano, para eso estamos aquí, para predicar el Evangelio de Jesucristo, no mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a terminar con esto, hermano. Hay tantas maravillas y señales hechas en el libro de los Hechos y todo era organizado por el Espíritu de Dios. Y es lo que le falta a la iglesia. Humillarse y ponerse a los pies del Espíritu de Dios para que Él nos dirija. Él sabe el camino que nosotros tenemos que tomar. Él sabe la necesidad de aquella persona. Él sabe a quién va a sanar. Él sabe a quién le va a dar vida. Cuando lo sintamos, hermano, mira, déjate llevar. Déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios. Tú has visto los muñequitos, eso, cuando los muñequitos se huelen, por ejemplo, una comida rica y el olor los lleva, ¿sí? Así que nos lleve el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios huela un corazón que le satisfaga y no lo ha conocido, que nos lleve y nosotros podamos predicarle de este Evangelio. ¿O no? Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Y más, todavía no corte. Y más, siéntese. Hermano, es que en estos hombres había poder. Estos hombres le creyeron al Señor. Y que yo les dije que el libro de Lucas dice, y señales les seguirán y ninguna cosa mortífera o esto les hará daño.
¿Qué pasó con Pablo en el capítulo 20, hermano? Dice que fue a tomar una rama y se le prende una víbora. ¿Usted sabe lo que es una víbora? Es la serpiente más venenosa que hay. Y dice la palabra de Dios que los que estaban ahí en la isla de Malta estaban esperando que él se inflase porque se inflan y mueren. Y él solamente se sacudió, hermano. ¿Por qué? Porque había una promesa. Que nada les pasaría, hermano, nada. Y Pablo nada le pasó porque Pablo era inmortal. Hasta el día que su propósito se cumplió, el Señor se lo lleva. Mira, qué poder había en el libro de los Hechos. Por eso tiene que ese poder no es que fue hace 2000 años, hermano. Ese poder sigue en ti y sigue en mí. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Por eso cuando usted sienta en la calle y vaya caminando y vea a alguien enfermo, paralítico, en silla de ruedas, no sé en qué estado, y sienta, póngale las manos. Créale al Señor. Créale. Porque esto es, como decía el pastor Radamés, esto es solamente de creer. De creer. Porque recuerde que nosotros vivimos por fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Amén. Eso somos nosotros, hermanos, los que caminamos por fe. Póngase de pie. Amén. Ahora sí, mi hermano, puede. Vamos. ¿Cuántos quieren pasar al frente? ¿Cuánto vamos a pedirle al Señor así como ungió a aquellos hombres con la doble porción? Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, que así seamos nosotros, hermanos, con denuedo. Denuedo, ¿sabe? Es el poder del Espíritu Santo en usted. Amén, que podamos hablar la palabra de Dios con soltura, con gracia, con la bendición del Señor. Y la gente al escucharnos quede sorprendido y decir, wow, este me habla con pasión, este me habla con unción, este me habla de parte de Dios, este está llegando a mi corazón, porque eso es lo que hace el Espíritu eso es lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida, hermano. Cuando tú hablas, hermano, viene el Espíritu Santo de Dios sobre aquella persona y mira, hace temblar su ser. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor. Señor, gracias por este libro, Padre amado, y por toda tu palabra, Padre amado. Porque el libro de los Hechos, Padre amado, tuvo un comienzo con hombres y mujeres llenos del poder de tu Santo Espíritu, Padre amado. Pero también ahora tienes un remanente, Padre amado, en estos tiempos, Señor, también llenos del poder de tu gracia, Señor. Y nos falta el denuedo, Padre amado, como tú le diste el denuedo a aquellos hombres. No solo se lo diste, Señor, en su vida física, sino también para hablar sobre la palabra, Padre amado. Señor, que así tú nos des, Padre amado, sin temores, sin vergüenza, Señor, y predicar el Evangelio por donde caminemos, Padre amado. Porque realmente esto es vida, Señor, como tú le diste el mandato, Señor, a aquellos discípulos. Id y predicar esta palabra de vida, Señor, porque realmente la vida está en ti, Señor. La vida está en ti, mi Cristo Jesús. En ti está mi Cristo. Y por eso queremos honrarte, Señor, y bendecirte y darte a ti toda gloria y toda honra, Señor, por esta palabra y por este libro que tú nos dejaste, Señor, el cual un día, Señor, tu iglesia, Señor, lo concluirá, Padre amado. Señor, para un día, Señor, partir contigo, Señor, y estar reunidos contigo y alabarte por la eternidad, Padre amado. Bendigo, Señor, este pueblo que te pertenece, Señor, y te damos gloria juntamente todos, al unísono, Señor. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Que tú seas el levantado y el exaltado por siempre, Señor. Y no solo eso, queremos decirte que te amamos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy ahora